La sociología es una ciencia social que explica cómo los fenómenos sociales afectan la vida del ser humano. Esta disciplina facilita la construcción de autoconocimiento mediante el proceso de socialización, que nos ayuda a identificar la forma en la que el contexto social influye en la personalidad. La sociedad está integrada por individuos con personalidad propia, pero los humanos buscamos agruparnos con individuos de la misma especie. Esta necesidad de organizarse da lugar al ser social. La perspectiva sociológica se refiere a un conjunto de enfoques dedicados al estudio del comportamiento humano y busca explicar por qué y cómo se organiza cada sociedad. La sociología se divide en dos ramas, la microsociología y la macrosociología. La microsociología se ocupa de formas de comportamiento entre los individuos que forman parte de grupos sociales pequeños. Mientras tanto, la macrosociología estudia las sociedades y procesos sociales de forma global. Las ramas de la sociología son sociología de la familia, del trabajo, de la religión, de la vida cotidiana, de la cultura, del derecho, sociología feminista, de la historia, de la organización, del conocimiento, de la educación, sociología urbana, sociología política, sociología rural y sociología de la familia. La sociología es una ciencia porque cuenta con una metodología de investigación, con el uso común de la metodología cuantitativa y cualitativa, para generar conocimiento sobre los fenómenos sociales. Las características de la sociología son epistemológicas, que es el conocimiento científico relativo a la interacción humana en sociedad; metodológicas, que parte de una metodología de investigación científica; de interdisciplinaridad, que es la colaboración entre ciencias sociales; y de transdisciplinaridad, que es el acercamiento de la sociología con saberes alternos y con la intención de ampliar enfoques. El estudio de lo social no es exclusivo de la sociología, ya que adquiere una dimensión transversal, lo que lo hace posible identificar temas de interés general. La discriminación es una práctica social caracterizada por la exclusión basada en las diferencias que un grupo social tiene respecto a otro. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las identidades sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derecho. La pobreza es el problema social que se presenta cuando una persona en la población no puede satisfacer sus necesidades básicas. Se asocia a condiciones de marginación. Este fenómeno afecta la inestabilidad política y social de los países. Los criterios para definir la pobreza no son universales, y los indicadores para medir el grado de pobreza pueden variar según el país. Sin embargo, la pobreza fundamenta otros fenómenos, tales como la delincuencia, además de relacionarse con la desintegración familiar y falta de educación. Los grupos vulnerables son aquellas personas que debido a su edad, sexo, estado civil, nivel educacional, origen étnico, preferencia sexual, actividad laboral o situación física o mental son víctimas de discriminación y falta de atención por parte del gobierno, que son violentadas de manera recurrente. Para la ONU, los grupos vulnerables también se identifican por su dificultad para satisfacer las necesidades básicas. Desafíos del crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico puede ser un desafío para desarrollar la sociedad si las políticas públicas no están diseñadas para aprovechar sus beneficios. Algunos de los desafíos que se pueden presentar son: migración. La migración masiva puede generar tensiones sociales y políticas. Envejecimiento demográfico. El envejecimiento es un reto futuro para la población mundial. Sobreexplotación de los recursos naturales. El crecimiento demográfico puede aumentar el consumo y la sobreexplotación de recursos naturales, como el agua y los hidrocarburos. Cambio climático. Para afrontar el cambio climático es necesario producir bienes amigables con el medio ambiente. Vivienda adecuada. La vivienda adecuada es un derecho fundamental. Equipamiento y servicios urbanos. Es importante distribuir socialmente los bienes.
transporte y accesibilidad. El transporte y la accesibilidad son fundamentales para la conexión social. Espacios públicos. Es esencial contar con espacios públicos más allá de los edificios. Proliferación de las megaciudades. La proliferación de las megaciudades plantea problemas de congestión y saturación, la cual reduce la calidad de vida de los habitantes. Factores que dieron origen a la sociología. Los factores que dieron origen a la sociología son de carácter filosófico, político, económico, social y cultural. La sociología como ciencia en el campo filosófico fue gracias a los trabajos de Auguste Comte, a quien se le considera fundador de esta disciplina. Comte impulsó la visión científica al estudio social de la sociología que surgió como una ciencia, pero en términos de interés por el tema, recuperando el pensamiento filosófico y griego antecedentes del conocimiento científico. Políticos. El pensamiento ilustrado impulsó la crítica hacia la monarquía absolutista, que se basaba en el derecho divino. Muchos filosóficos dedicaron sus trabajos al tema de la convivencia social y estas ideas constituyeron el liberalismo político que influyó en la creación de una república. Estos cambios, acompañados de la Revolución Francesa, permitieron avistar toda la opresión que se vivía en el antiguo régimen monárquico, causando un repudio en la gente hacia este, pues se puso en evidencia la incapacidad de ésta. Económicos. La agricultura dejó de ser base de la economía. La producción artesanal y la organización gremial del trabajo dieron el inicio de la revolución industrial en Inglaterra, que parecía demostrar veracidad de los planteamientos ilustrados. Autores como Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus dieron lugar en la Escuela Clásica de Economía. Los ilustrados atendieron aspectos de carácter económico, se opusieron al sistema feudal y plantearon el liberalismo económico. Sociales. La revolución industrial hizo que las sociedades pasen de ser agrícolas a ser industriales, debido a las mejoras tecnológicas. La revolución industrial y el nacimiento del capitalismo en la configuración de la teoría sociológica fue tan importante para la revolución política como para la industrial. La influencia de estas revoluciones fue inmensa y de ellas derivaron muchos cambios positivos. Culturales. La importancia cultural para llegar a un proceso de socialismo intervino en los elementos y en el concepto de la cultura dentro de la sociedad. Se trata de un concepto abstracto y complejo por la amplitud de temas que abarca el siglo XIX, con la explosión del capitalismo, colonialismo y antropología como ciencia de lo exótico. Es el estudio de los saberes, costumbres y experiencias que retratan el comportamiento de los individuos que viven en comunidad a lo largo del tiempo.